Buenas noches amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que pues hoy estamos pues más que nada analizando una situación que pues lejos de pues causar dudas nos reafirma de que México va por el rumbo correcto y sobre todo que estamos saliendo de la pandemia sin endeudamiento externo, sin un desorden fiscal, económico, y sobre todo creo que estamos viendo un capítulo que anteriormente no se atrevían a hacer, y hoy en día México pues está cambiando. Está cambiando, ¿por qué? Porque definitivamente, ante todo, primero, ante una crisis económica, pues siempre se rescataba a la clase política alta, a la aristocracia, a los empresarios, en este caso pues de origen extranjero, los empresarios que estaban con el sistema político mexicano, con el sistema presidenciable y sobre todo bajo los intereses de los gobiernos extranjeros. Y hoy en día no es así. Hoy en día se está repartiendo el dinero primero hacia los pobres y luego va subiendo hacia pues, la gente más adinerada, clases medias. Pero a final de cuentas este es un fenómeno que realmente yo pensé no nunca verlo, pero sí alcanzó pues la vida para verlo, y sobre todo de que sí se puede. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por lo menos en este sexenio que todos los mexicanos hicimos posible pues el cambio, dándole el voto el 1 de julio a Andrés Manuel López Obrador, y ahora que viene el 5 de junio pues también las votaciones hacia también la renovación de la legislatura del Congreso. Es importante también reafirmar el carro completo y sobre todo pues estar conscientes de que el cambio en México es necesario. Si no, pues no podíamos ir hacia otro lugar, ¿no? Y hoy en día estamos viendo un capítulo también pues distinto, en el cual pues si hubiéramos estado bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Miguel Alemán, eh, hubiera sido el panorama muy distinto. Se hubiera rescatado a empresas como Cinemex, como Cinépolis. En este caso, pues no importando y no llegando los recursos, y como siempre pues los mexicanos, el pueblo de México, la gente que está que vive en los pueblos, en el campo, pues totalmente no se hubieran enterado, y pues para ellos la vida sigue igual, ¿no? Yo les hago una pregunta. Yo creo que hay gente alejada que vive en provincia, que todavía no sabe que hubo una revolución en México en 1810 y que terminó, pero sí sabe que quién es ahorita nuestro actual presidente de la República, y que estamos en una cuarta transformación de la vida pública de México, y que pues se están corrigiendo pues muchas irregularidades que venían desde hace 86 años, 200 años de cuando México era independiente, pero a final de cuentas pues estamos ya transitando bajo otro tipo de esquema, un esquema distinto, y sobre todo que hay veces que pues de repente nosotros no comprendemos cuál es el alcance de esta revolución, y sobre todo lo importante de apoyar y seguirle dando el apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador, hacia Morena, el PT, Partido Verde Ecologista, que significa una esperanza para el pueblo de México. Sé que el pueblo de México pues no es eh,
los ricos, la clase aristocrática, los chayoteros, los empresarios que se hicieron ricos del endeudamiento y el sufrimiento del pueblo de México, que pues cuando pedían nuestros expresidentes la deuda externa, pues se lo quedaban y sobre todo le entregaban contratos multimillonarios, hacían asociaciones, fundaciones y rescataban empresas que no estaban quebradas, pues las rescataban y al final de cuentas pues que se quede en la deuda pública, que pague el de atrás, pues, de quién es el dinero, lo que es de México pues quién lo va a reclamar, ¿no? Y en este caso una falsa burocracia, los servidores públicos que se acostumbraron a entrar al gobierno y pues en este caso pues robar, ¿no? En este caso hacer corrupción y no pensar para nada en el país. ¿Quién pensaba en México? ¿Quién pensaba en el país, el bienestar? Pues al final de cuentas, pues, ¿qué importa robarse un lápiz, robarse las hojas, llevarse las cosas del trabajo? ¿Quién las reclama? Todos lo hacen. Así era la cuestión, ¿no? Pero lejos de decir halagos, yo les voy a hacer un comentario que a 11 de febrero de 2021, ya que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, pues todavía siguen los mandos medios, los mandos superiores, en todas las dependencias federales. Es una tristeza que pues queríamos y queremos y queríamos y vamos a exigir que pues realmente sí hagan una limpia, que realmente sí quiten esa corrupción, porque yo creo que sí nos está lastimando a todos, nos está lastimando día a día pues ver a secretarios de Estado, del gobierno federal, gobiernos estatales, gobernadores y presidentes municipales que precisamente ya se acaba su trienio y se tiene que renovar. Y estamos viendo el desfile de candidatos que pues lejos de que salgan también muchas figuras públicas nuevas, pues estamos viendo que están siendo los reciclados que del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y pues pero lo que nosotros nos interesa es el movimiento, la izquierda, el PT, Morena, Partido Verde Ecologista. ¿Por qué? Porque es la alianza. Y si vamos a hablar de cosas buenas, que también ha hecho muchas el presidente, yo creo que ha hecho más que lo que hicieron los 200 años de los otros expresidentes, al estilo de Lázaro Cárdenas del Río y pues otros presidentes que pues fueron buenos, pero a final de cuentas pues también de intenciones. No solo el pueblo de aplausos vive, como dice el dicho, no de aplausos vive el payaso. Entonces pueblo de México, nosotros estamos apostando totalmente a un cambio radical, estamos apostando a un nuevo orden en este país y estamos apoyando al movimiento con todo, pero también pues es difícil de repente apoyar lo indefendible. ¿Por qué? Porque pues de repente vemos ciertas acciones que pues lejos de dar una explicación, pues en este caso pues lo que escuchamos que el presidente confía en esos funcionarios, ¿no? Pero en realidad ya van 2 años y meses de gobierno y pues la cuenta regresiva empieza ya en esta renovación del Congreso. Si la izquierda, Morena, PT, Partido Verde Ecologista no logra tener mayoría en el Congreso, pues se van a complicar las cosas. Las reformas que se hicieron al estilo tortuga pues van a empezar a pegarnos, van a empezar ahora sí que a socavar, y un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, olvídense, se acaba todo, es todo más difícil, van a vetar. Pero fíjense que el reclamo más que nada viene hacia pues que se le dio respiración de boca a boca al PRI, al PAN. Nada faltaba que el PRD también fuera presidente en la Cámara de Diputados, ser republicanos, ser demócratas. Pues yo les digo una cosa, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, no fueron
ni demócratas ni republicanos con la pobreza que nos hundieron los 200 años que somos independientes, 86 años que nos gobernó el PRI, el PAN, el PRD, el sistema presidenciable. En este caso, esta deuda externa, la mayor de Latinoamérica, y somos de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional y con las potencias extranjeras. Y nuestra vida no nos va a alcanzar para que México pague eso. Entonces, esa cultura del saqueo, la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, traidores a la patria, todavía tenemos ese enojo de ciertas cuestiones. Hay ciertos funcionarios que yo creo que la mayoría de los mexicanos ni los tragamos ni con agua o ni con tequila, pero ni con café caliente, ¿no? Ni con atole hirviendo. Pero a final de cuentas el presidente es el que les tiene confianza, pero pues la paciencia de repente con nosotros, pues conmigo, pues se acaba, ¿no? Yo no sé qué tanto nosotros podemos, en este caso, eh, aguantar, apoyamos con todo al presidente. Se ve las mañaneras, las decisiones, las redes sociales están a todo lo que dan, pero pues también el trato que hemos tenido pues no ha sido el mejor. O sea, bueno, tenemos libertad de expresión, si no yo no estaría hablando esto, y no podíamos tampoco antes hablar del presidente, ni mucho menos de los expresidentes. Hay libre expresión, claro que sí, pero nos falta dar un gran esfuerzo, volver a convencer a la gente agnósticas que pues dicen que no, que todo está igual, no ha cambiado, y pues sí tienen razón posiblemente, porque posiblemente los que son servidores públicos ven a los mismos ex jefes, a los mismos grupos que realmente se acomodaron y siguen ahí, ¿no? Y siguen, y hasta ya se agruparon, y ahorita pues al parecer a los funcionarios de la 4T les ven la cara, les dan la información que ellos quieren, inclusive hasta se dan el lujo de hablar mal y pues no dejar que avancen a las personas del pueblo, ¿no? Entonces, pues realmente sí está crítico. Realmente yo no les voy a decir que pues del todo ha triunfado el movimiento. No, nos falta muchísimo, pero pues realmente esto apenas empieza. Hay que empezar a empujar a nuestro presidente también, a los funcionarios públicos a denunciar. ¿Por qué? Porque pues no hemos tenido lo que se podría decir, pues ser un país totalmente independiente. Pero amigos y amigas, pues es lo que tenemos hoy en día, y pues la verdad tenemos todos que empezar a plantearnos si realmente estamos haciendo bien las cosas, y sobre todo si podemos nosotros convencer a las mismas gentes que votaron en el 1 de julio del 2018 a que lo hagan, y que ganemos de nuevo todos juntos el Congreso, y el próximo presidente de la República también sea del movimiento. Entonces pues yo creo que sí necesitamos ser más asertivos, necesitamos ser más poderosos, necesitamos empezar a denunciar a toda esa gente que todavía sigue en el gobierno, a los empresarios, la iniciativa privada, los líderes campesinos, y de todo a todo. Entonces pues yo creo que nos hemos quedado cortos. Todos tenemos que empezar a empujar hacia adelante. Acuérdense que si todos remamos parejo y hacia el mismo rumbo, pues vamos a construir este país que queremos. No queremos ser el último en todo. Anteriormente, pues México en el siglo pasado, en el siglo XIX, en el siglo XVIII fue potencia mundial, tuvimos un territorio pues muy grande. Ahorita nada más tenemos el 40%, Estados Unidos nos arrebató el 60%, llegábamos hasta Panamá.
Y pues todavía con el territorio y los recursos naturales que tenemos, pues podemos hacer muchas cosas y podemos volver a ser esa potencia tecnológica, educativa, militar, educativa, científica, ¿por qué no espacial? Y pues lo que sí hay que estar muy pendientes del INE, de Lorenzo Córdoba, Bionello, de Ciro Murayama, de lo que son el México Sí, que lo conforma el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadana, pues lo debe de conformar también, pero que están apoyados por los empresarios, en este caso que los rescataron del Fobaproa, los empresarios que se hicieron precisamente con los favores del sistema presidencial y que pues realmente no quieren al pueblo de México, son racistas, son clasistas y que ahorita están tirados de coraje, de la rabia. ¿Por qué? Porque por primera vez se le está dando la atención a los más necesitados, pero también tenemos que hacer el llamado al presidente y a la Secretaría de Bienestar y a todo el gabinete, a la Secretaría de Gobernación, de que los programas sociales también se deben de entregar en las zonas conurbadas, en las ciudades capitales. ¿Por qué? Porque también hay mucha pobreza, hay mucha gente que está sufriendo y no necesariamente tiene que ser afroamericanos, indígenas. O sea, la verdad es que México se convirtió en un pueblo multicultural y pues hay muchos indígenas, hay muchos migrantes. De hecho hay que ver el pasaje que las grandes capitales fueron pobladas precisamente por gente de provincia. Y en este caso la palabra chilango, pues precisamente es el que viene de afuera a establecerse a la Ciudad de México. Entonces está llena de chilangos, posiblemente ustedes y yo y seamos ya pues nacidos aquí en la Ciudad de México, pero nuestros padres son de diferentes partes de la República. Entonces eso tiene que darse los apoyos a la Secretaría del Bienestar totalmente a todos los mexicanos. O sea, imagínense, es algo preocupante que gente que ya está pensionada automáticamente recibe su pensión de adultos mayores pues, realmente, porque tiene una pensión definida. Pero los que ni siquiera tienen pensión, los que tienen que trabajar de limpieza, limpiando cines, limpiando clubs, limpiando restaurantes, vendiendo chicles, comercio ambulante, taxistas, conductores de Uber, del Bit, conductores de Daddy, de los alimentos, y en este caso pues el comercio informal, los micro y pequeños empresarios, en este caso tiene que llegar a todos. Y fíjense que mucha gente que está en las zonas conurbadas y en la ciudad de México, imagínense, que son discapacitados, adultos mayores, gente que necesita dinero y que posiblemente la fachada de donde viven o no sé qué haya pasado, pues no tienen ni para comer, no tienen ni siquiera para sostener los gastos de una casa, un departamentito. Son personas divorciadas, dejadas, enfermas. Entonces, ¿qué está pasando también? O sea, tenemos que ser o todos coludos o todos rabones. Y este es un llamado al señor presidente de que empiece a revisar esa situación. El pedir es una cosa y el rogar que les ayuden es también otra, ¿no? O sea, yo pienso que en esta época de elecciones pues también deben de tomar en cuenta eso, y si realmente nunca le dieron pensión y los servidores de la nación pues ya casi van para 3 años y pues nunca le dieron pensión, imagínense ustedes qué va a pasar. Va a haber muchos adultos mayores, muchos en este caso discapacitados, mucha gente que pues se va a morir y nunca vieron ningún cambio, ningún beneficio a su favor y votaron por el presidente, creyeron en Andrés Manuel López Obrador y pues no llega esa ayuda, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor ¿será que nuestros servidores de la nación y Morena en ciertas delegaciones, ciertas alcaldías, pues le estarán dando nada más a su capital político?
pero no se han dado cuenta que la gente que votó por el presidente precisamente fue porque se hartaron del PRI, se hartaron de Enrique Peña Nieto, se hartaron de Felipe Calderón, el PAN, se hartaron de Vicente Fox Quesada, que nos engañó a todos, del PAN, se votaron de Ernesto Zedillo, que manejaba con bandeja de bajo perfil, y pues hizo cosas entonces. O sea, yo ahorita les pregunto, ¿qué justificación hay para ese endeudamiento que hizo si supuestamente firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Carlos Salinas de Gortari, lo que nos vendía que ya íbamos a ser parte del primer mundo y el bienestar, solidaridad? Llega la guerra de Chiapas en donde el problema es el uranio que está abajo de Chiapas y el hidrocarburo, y que lo están extrayendo estas gentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de una manera clandestina. Yo les hago esa pregunta, entonces, y se lo están vendiendo a los extranjeros. Entonces, ¿y de dónde quedó el zapatismo, que territorios autónomos? Ustedes sabían que la calidad de vida de las zonas zapatistas, pues caray, ni siquiera han tenido lo básico. Pero en este caso, pues muchas dudas. El subcomandante Marco, hermanos de una legisladora, luego presidenta del PRI, allá de Tamaulipas. ¿No será que haya creado el Ejército Zapatista y posteriormente se firma el Tratado de Libre Comercio y posteriormente ese endeudamiento donde rescataron a todos sus amigos, a toda la clase empresarial por una supuesta crisis, y rescataron a las empresas que no estaban quebradas y quienes tenían empresas? Yo les invito a que vean un documental de Carlos Salinas de Gortari, que está en las redes 1 y 2, y analicen bien esa situación y se van a dar cuenta que posiblemente esa crisis, ese endeudamiento, esa fuga pues fue algo concertado, y que pues así es la historia de México. Siempre hay gente que pide dinero, se endeuda el país y a final de cuentas pues salen ellos ganando, el dinero desaparece, y quién dice dónde están las arcas y todo, pues no hay. Entonces todo lo que tenemos, esos empresarios, esa clase aristocrática, se ha hecho de la corrupción y del dinero de ustedes, del pueblo de México, del erario público. Entonces yo les invito a hacer esta reflexión. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita, compártanlo con más personas, escríbanme si tienen algún tema en especial, pues lo tratamos. Y sobre todo yo les invito a que me vean en YouTube, en Instagram, Facebook, en Prestige, en Telegram, en Snap, en BK. También por ahí andamos en Signal, también andamos en Viber, en WhatsApp, pero pues, y en cualquier red que se deje por ahí andamos. Pues bueno, buenas noches, yo soy el Peatón Analítico y hasta la próxima y buenas noches.